Este video revela la filtración que Bruselas intentó ocultar a toda costa. Un archivo de audio, filtrado desde una reunión secreta de la Comisión Europea, ha detonado una crisis energética sin precedentes que amenaza con desestabilizar a todo el continente. El contenido de esa grabación, nunca pensado para salir a la luz, expone la verdadera magnitud de la emergencia que atraviesa Europa. En esas grabaciones, el canciller alemán Friedrich Merz lanza una advertencia brutal. Si Europa no recupera el acceso al petróleo ruso antes de febrero de 2026, la industria más poderosa del continente enfrentará un colapso irreversible. Pero, ¿qué significa realmente esto para la vida cotidiana de los europeos? Imagina por un momento que las fábricas automotrices de Baviera se quedan sin energía suficiente para operar. Imagina las cadenas de suministro detenidas, los estantes de supermercados vacíos en París y Roma, y el transporte público de ciudades como Berlín y Varsovia paralizado por falta de combustible. No es solo un traspié diplomático, está en juego la supervivencia de las fábricas, la red de transporte y los empleos de decenas de millones de europeos. La gravedad de la situación ha empujado a Bruselas a negociar con Moscú, rompiendo con años de sanciones y dejando en suspenso la narrativa de independencia energética. Europa, que durante años afirmó haber superado su dependencia de Rusia, ahora se ve obligada a pedir auxilio precisamente a quienes quiso aislar. Es un giro que recuerda a otros momentos históricos en los que las potencias europeas se vieron obligadas a pactar con antiguos rivales para sobrevivir, como ocurrió durante la crisis del petróleo en los años 70 del siglo pasado, cuando la OPEP cerró el grifo y Occidente debió buscar soluciones de urgencia. Si no entiendes lo que está ocurriendo, podrías perder tu trabajo, tu poder adquisitivo y hasta la seguridad de tu familia. Si Europa fracasa, el efecto dominó será imparable. Desde el precio de la energía hasta el valor de tus ahorros, todo podría desplomarse. La estabilidad política, económica y social de Europa, y por extensión, de muchas otras regiones, pende de un hilo cada vez más delgado. Recuerda cómo la crisis financiera global de 2008, originada en un solo país, se extendió por todo el planeta. Ahora imagina una crisis energética de esta magnitud, afectando no solo los mercados financieros, sino cada aspecto de la vida cotidiana. ¿Cómo pudo Europa quedar tan expuesta al borde del colapso total? Prepárate, porque desentrañaremos la historia secreta detrás de la filtración que lo cambió todo. Para entender la gravedad de esta crisis, primero debes conocer los detalles de la grabación filtrada y lo que realmente se dijo a puerta cerrada. Solo así podrás anticipar lo que viene. Según los informes internos, durante esa reunión, representantes de Alemania, Francia, Italia y otros países admitieron, con cifras detalladas, que sin la mezcla precisa del crudo ruso, las refinerías europeas quedarían completamente paralizadas. El canciller Merz exigió datos precisos sobre las reservas restantes, descubriendo que apenas quedaba un porcentaje de 2 dígitos de la capacidad máxima. Estas cifras, hasta ese momento ocultas al público, revelaron la crudeza de la situación. La autosuficiencia energética era, en el mejor de los casos, una ilusión frágil. La crisis energética que sacude a Europa no es un accidente ni una simple consecuencia de acontecimientos recientes. Es el resultado acumulado de décadas de apuestas estratégicas mal calculadas, que ahora se muestran como una trampa mortal para el continente. Para entenderlo mejor, comparemos con la crisis de los misiles en Cuba en 1962. En aquel entonces, la falta de comunicación y la acumulación de errores estratégicos pusieron al mundo al borde de una guerra nuclear. Hoy, la acumulación de errores energéticos ha puesto a Europa en una ruta de colisión con la realidad. Durante años, los líderes europeos tejieron una narrativa de autosuficiencia energética. Firmaron tratados con Estados Unidos y Noruega, multiplicaron rutas alternativas y aseguraron a sus ciudadanos que Europa podría prescindir del petróleo ruso. Pero esta confianza era una ilusión frágil, sostenida más por discursos que por realidad tangible. Un ejemplo concreto es el acuerdo firmado en 2019 entre Alemania y Noruega
para importar gas natural licuado. Se prometió que esta alianza supliría cualquier carencia, pero los problemas técnicos en las plataformas del Mar del Norte y las tensiones políticas hicieron que los envíos fueran mucho menores de lo previsto. Las rutas logísticas alternativas, diseñadas y perfeccionadas durante más de 2 décadas, nunca llegaron a igualar ni la magnitud ni la estabilidad del flujo energético proveniente de Rusia. Problemas constantes en plataformas del Mar del Norte, cuotas de exportación cambiantes y tensiones comerciales con Estados Unidos desestabilizaron lo que se suponía era una red de seguridad impenetrable. Incluso los corredores a través del Mar Rojo, promocionados como tabla de salvación, sucumbieron en pocas semanas ante crisis geopolíticas y fallos técnicos sucesivos. Para visualizar este punto, recuerda el bloqueo del Canal de Suez en 2021, cuando un solo buque encallado detuvo el comercio global. Ahora, imagina esa escala de interrupción, pero con el suministro energético vital. Las consecuencias se desataron con una rapidez escalofriante. Las reservas estratégicas de petróleo cayeron a menos del 12% de su capacidad máxima, situando en la cuerda floja a la industria, el transporte y la vida cotidiana. Alemania y el corazón industrial de Europa comenzaron a sufrir apagones prolongados, el colapso de redes logísticas y una parálisis que impactó directamente a millones de ciudadanos y empresas en toda la región. Por ejemplo, la región del Ruhr, tradicionalmente el motor industrial de Alemania, reportó la suspensión de actividades en más de la mitad de sus plantas en cuestión de días. El transporte ferroviario y los autobuses urbanos en ciudades clave como Hamburgo y Múnich operaban solo a 1/3 de su frecuencia habitual, provocando caos y descontento social. La presión social y política no tardó en explotar. Multitudes salieron a las calles de las principales capitales, mientras sindicatos energéticos y de transporte amenazaban con una huelga general. La confianza en los líderes se desplomó y los gobiernos sintieron cómo la legitimidad se les escapaba frente a su incapacidad de actuar con eficacia. En París, por ejemplo, más de 100.000 personas se congregaron en la Plaza de la Concordia exigiendo soluciones inmediatas, recordando las protestas de los chalecos amarillos en 2018, pero esta vez con una causa aún más urgente y transversal. Perder el control energético significa perder el control sobre la economía, la cohesión social y hasta la estabilidad democrática. Europa se precipitaba hacia una crisis sistémica inédita, donde cada nueva decisión o error podía detonar una reacción en cadena capaz de marcar el destino de una generación entera. Un análisis histórico nos muestra que las grandes crisis sistémicas, como la Gran Depresión de 1929, no solo cambiaron la economía, sino que remodelaron sociedades enteras, generando migraciones masivas, cambios en la estructura familiar y el surgimiento de nuevos movimientos políticos. Hoy, Europa corre el riesgo de enfrentarse a una transformación igual de profunda, pero el verdadero golpe llegó cuando una filtración interna reveló hasta qué punto Europa dependía aún del petróleo ruso. Con la verdad expuesta, la confianza internacional se esfumó y las opciones parecían reducirse a cero. Los informes internos mostraban que más del 40% del petróleo utilizado en la industria europea provenía, directa o indirectamente, de Rusia, a pesar de años de discursos sobre diversificación. Detrás de puertas cerradas, el pánico se apodera de Bruselas. Los funcionarios suplican a Moscú, pero solo reciben a cambio demandas que rozan lo insoportable. Rusia exige prepagos en monedas fuertes, garantías legales, y lo más inquietante, control directo sobre infraestructuras energéticas clave, como oleoductos y refinerías. Esta situación recuerda a la crisis del gas de 2009, cuando Rusia cortó el suministro a Ucrania, y por extensión, a buena parte de Europa, forzando a los países a negociar en condiciones de extrema debilidad. En la sede de la Unión Europea, el ambiente se enrarece. La desesperación reemplaza al nerviosismo cuando los expertos confirman lo temido. Sin la mezcla precisa del crudo ruso, las refinerías europeas quedan paralizadas. Los informes son contundentes.
Las alternativas no alcanzan ni para evitar el colapso de industrias enteras. En ciudades como Milán y Barcelona, las grandes plantas químicas y de automoción anunciaron cierres temporales, dejando a miles de trabajadores sin empleo y generando un clima de incertidumbre y miedo. Estados Unidos, lejos de ofrecer ayuda, da la espalda a Europa. Washington protege su propio suministro y rechaza cualquier ampliación de apoyo energético. El mensaje es brutal. Resuelvan sus propios problemas, nosotros velaremos por los nuestros. Este aislamiento recuerda la política de América Primero, implementada en años recientes, donde la prioridad nacional supera cualquier obligación internacional, incluso con aliados de larga data. La noticia se filtra y enciende los mercados mundiales. En cuestión de horas, las acciones de los gigantes industriales europeos se desploman entre un 15 y un 20%. Los inversores huyen, temiendo quiebras en cadena y despidos masivos. La incertidumbre corroe la poca confianza que queda en el sistema financiero. Bancos como Deutsche Bank y BNP Paribas reportan salidas masivas de capitales y una caída en la confianza de los depositantes, recordando el pánico bancario de 1929, pero en el contexto digital del siglo XXI, donde la información viaja a la velocidad de la luz. Rusia, consciente de su ventaja, dicta condiciones severas. Exige prepagos en moneda fuerte, garantías legales a prueba de revocaciones y, lo más inquietante, control directo sobre infraestructuras energéticas clave. Este último punto implica entregar a Moscú una parte de la soberanía europea nunca antes cedida. El precedente más cercano podría ser la dependencia de Europa Occidental del Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial, aunque entonces el apoyo vino de un aliado. Hoy, la ayuda vendría de un competidor estratégico. En las calles, la indignación se propaga como pólvora. La opinión pública y la oposición señalan a los líderes europeos como responsables de una debacle sin precedentes. Los ciudadanos, al ver peligrar empleos y ahorros por decisiones tomadas lejos de su alcance, exigen respuestas. Pero nadie puede explicar sin admitir la magnitud del desastre. En ciudades como Viena y Bruselas, las protestas se tornan violentas, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, y el surgimiento de movimientos políticos radicales que prometen soluciones rápidas y drásticas. El prestigio de Europa y la ya frágil confianza en sus instituciones penden de un hilo invisible. Un solo paso en falso podría acelerar la fragmentación de la Unión Europea, desatando consecuencias económicas, políticas y sociales imposibles de controlar. La historia europea está llena de ejemplos donde la falta de consenso llevó a fracturas profundas, como la crisis de los Balcanes en los años 90 o el Brexit en 2016. Ahora, el riesgo es aún mayor, pues está en juego la base misma de la economía continental. Mientras los líderes europeos buscan desesperadamente una salida, el reloj avanza sin compasión. Cada minuto de indecisión acerca un poco más el abismo. Los comités de crisis se suceden sin descanso, con reuniones maratónicas que recuerdan las largas noches de negociación durante la crisis de la deuda griega, pero ahora a una escala que abarca a toda la Unión. Europa se encuentra en una encrucijada sin precedentes. La filtración más devastadora de la década no solo reveló la fragilidad energética del continente, sino que desató fuerzas capaces de redibujar el mapa político y económico para siempre. La posibilidad de una Europa a varias velocidades, donde los países más fuertes sobreviven mientras los más débiles quedan rezagados, ya no es una amenaza teórica, sino una realidad palpable. En Bruselas y las capitales principales, los debates son frenéticos. Solo quedan dos caminos visibles: aceptar todas las condiciones rusas para recuperar el flujo de petróleo, o resistirse, asumiendo el riesgo de disturbios, quiebras masivas y una fractura irreparable del bloque europeo. Ninguna ruta está libre de dolor. Ambas requieren sacrificios profundos y pueden condenar a Europa a la irrelevancia global. El dilema recuerda a la crisis de Suez en 1956, cuando la pérdida de control sobre una infraestructura clave marcó el declive de los viejos imperios europeos. Los mercados han respondido con rapidez implacable.
El euro, símbolo de estabilidad durante décadas, se ha desplomado a mínimos nunca vistos, erosionando el poder adquisitivo de cientos de millones de europeos. Mientras tanto, el precio del crudo ruso se dispara, y Moscú emerge como el árbitro absoluto de la nueva era energética. Europa, atrapada en un callejón sin salida, debe negociar desde una posición de debilidad inédita. Los ahorradores ven cómo el valor de sus depósitos se reduce día tras día, y los precios de bienes básicos como alimentos y medicinas suben sin control, recordando los peores momentos de la hiperinflación en la República de Weimar. La fractura interna es inmediata y peligrosa. Las naciones del sur, tras años de austeridad y dependencia energética, exigen ayudas urgentes para evitar el colapso social. La solidaridad europea, tantas veces invocada, se tambalea cuando los intereses nacionales chocan contra la supervivencia colectiva. Alemania y Francia debaten medidas extremas, como la nacionalización forzosa de recursos y empresas estratégicas, en un intento desesperado por evitar el derrumbe del tejido productivo. En España, el gobierno baraja la posibilidad de imponer controles de precios y racionamiento de combustible, medidas que no se veían desde la posguerra. El temor a una desindustrialización irreversible crece día tras día. Si la crisis se prolonga, Europa podría quedar relegada a ser la periferia agrícola del planeta, incapaz de sostener su industria, su tecnología y su modelo de vida. Este escenario, que antes parecía una distopía, ahora retumba como una alarma urgente en los pasillos del poder. La comparación con el declive de Detroit en Estados Unidos, una ciudad que pasó de ser el corazón industrial del país a símbolo de abandono y desempleo, ilustra el riesgo que afronta Europa a gran escala. El futuro económico y social de todo un continente está en juego. Cada decisión de sus líderes puede sellar el destino de Europa por generaciones, marginando a millones y alterando el equilibrio mundial para siempre. Un error en esta coyuntura podría desencadenar una ola de migraciones internas, protestas violentas y el surgimiento de movimientos políticos extremos, como ocurrió en los años 30 del siglo pasado. Frente a un abismo tan tangible, surge la pregunta: ¿qué lecciones pueden extraer ciudadanos y líderes? ¿Qué acciones concretas podrían evitar que Europa vuelva a caer en la trampa de la dependencia y la vulnerabilidad? Esta es la cuestión fundamental, porque la historia está repleta de ejemplos donde la falta de previsión llevó a catástrofes mayores, como la crisis del petróleo de 1973, que aceleró el declive industrial en muchos países de Occidente. Las respuestas no son sencillas ni inmediatas, pero la urgencia obliga a buscar nuevos caminos. Solo una reinvención profunda podría ofrecer a Europa una salida del laberinto. Y esa reinvención debe ser pragmática, basada en realidades físicas y económicas, no en discursos ideológicos. Por ejemplo, desarrollar un plan de inversión masiva en energías renovables, acompañado de almacenamiento eficiente y una red de distribución moderna, puede tomar años, pero es la única manera de reducir la vulnerabilidad ante futuros choques externos. La fragilidad europea es una alarma global. ¿Cómo prepararte para la próxima crisis? La lección más urgente es brutalmente simple. Diversificar energía no es solo firmar tratados. Hay límites duros, físicos, que la política no puede sortear, como la capacidad real de gasoductos y puertos, o la distancia de los suministros. Sin rutas logísticas sólidas y reservas comprobables, la diversificación se convierte en un espejismo peligroso. Un ejemplo reciente es el intento de Europa de importar gas natural licuado desde Qatar, que estuvo limitado por la falta de terminales de regasificación y la competencia con Asia por los mismos cargamentos. Las reservas estratégicas, tan citadas en discursos, no se llenan con buenas intenciones. Su mantenimiento exige inversiones constantes y su reposición puede tardar meses. Alemania y Francia comprobaron con horror cómo sus depósitos se vaciaban en menos de 2 meses cuando la demanda los desbordó y la realidad tumbó cualquier cálculo optimista. Los países que mejor resistieron la crisis fueron aquellos que, como Suiza o Suecia, mantuvieron reservas energéticas diversificadas y planes de contingencia claros,
basados en simulacros y evaluaciones realistas de riesgos. La interdependencia global es un arma de doble filo. Si no existe flexibilidad en transporte y refino, la autonomía nacional es solo una palabra vacía. Europa creyó que reemplazar el petróleo ruso sería sencillo con importaciones de Estados Unidos o Noruega, pero los límites técnicos y las trabas políticas estallaron a la vista de todos, demasiado tarde. El fracaso de los corredores alternativos, como el oleoducto transadriático, que operó muy por debajo de su capacidad prevista, es un ejemplo claro de los obstáculos que enfrenta la diversificación real. La transparencia y la anticipación dejan de ser lujos y se convierten en defensas esenciales. Esconder la magnitud del riesgo o improvisar decisiones solo alimenta la desconfianza y abre la puerta al caos social y la especulación. Sabotear la verdad cuesta caro cuando la población se enfrenta a estantes vacíos y mercados al borde del pánico. La crisis alimentaria en Venezuela, a mediados de la década pasada, es un triste recordatorio de lo que ocurre cuando la información y la previsión fallan. La crisis energética redefine la soberanía. Ya no basta con proclamar independencia, hacen falta pragmatismo y visión. Dogmas e ideologías rígidas se volvieron obstáculos fatales cuando estaban en juego la supervivencia de la industria y la vida diaria. Los países que han superado crisis similares, como Japón tras la catástrofe nuclear de Fukushima en 2011, lo hicieron gracias a la adaptación rápida y a la toma de decisiones basadas en datos, no en dogmas. El mensaje es inapelable para gobiernos, empresas y ciudadanos. Ignorar estas lecciones es condenar el bienestar propio y el de todo el país a un ciclo de crisis y dependencia. La autonomía se construye con planificación realista, inversiones constantes y una mirada honesta a las propias debilidades. Entre las acciones prácticas que cualquier país puede implementar están la diversificación de fuentes energéticas, el fomento de la eficiencia en el consumo y la creación de reservas estratégicas gestionadas de manera transparente, con auditorías públicas y simulacros regulares de emergencia. Europa está en la mira. El mundo aprende, y cada nación, cada persona, tiene en sus manos la oportunidad de anticipar y protegerse ante la próxima disrupción global. La cuestión ya no es si habrá otra crisis, sino cómo la enfrentarás cuando llegue. Esto significa que tú, como ciudadano, puedes exigir transparencia, apoyar políticas de innovación energética y prepararte en lo personal con planes de contingencia y hábitos de consumo responsables. Pero incluso con toda la preparación del mundo, hay factores imprevisibles que pueden transformar una crisis en una catástrofe. La siguiente decisión, o el siguiente error, podría marcar la diferencia entre la recuperación y el colapso. Por eso, la vigilancia y la capacidad de adaptación son las mejores defensas de una sociedad resiliente. Europa ha cruzado un umbral del que no hay retorno. Tras la filtración en Bruselas, la verdad ya no puede esconderse. Nunca fuimos realmente independientes en materia energética. La seguridad de nuestras fábricas, la estabilidad de nuestros hogares y el futuro de nuestras familias se sostienen sobre una cuerda floja, tensa como nunca antes. Aceptar la realidad es el primer paso para reconstruir con bases sólidas. La inacción ya no es una opción. Cada día perdido significa una generación sacrificada en bienestar, innovación y oportunidades. El viejo modelo, sustentado en promesas huecas y gestos políticos, se ha desplomado. Ahora, la reconstrucción exige honestidad brutal y decisiones valientes. Esto implica, por ejemplo, reorientar los presupuestos nacionales hacia la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias, invertir en infraestructuras inteligentes y promover la educación energética desde las escuelas. Esta no es solo una crisis para expertos o burócratas. Es una alarma para todos, ciudadanos, empresarios, estudiantes y líderes. El destino de Europa ya no se decide en despachos lejanos, sino en la conciencia y la acción de millones. Cada uno puede aportar, desde reducir su consumo energético hasta participar en debates públicos y exigir rendición de cuentas a sus gobernantes. Nuestro futuro depende de si aceptamos la magnitud de este desafío
y exigimos respuestas reales, no eslóganes vacíos. Nuestra voz, nuestro voto y nuestra voluntad de informarnos pueden marcar la diferencia entre el declive irreversible o el renacimiento de todo un continente. La historia está llena de ejemplos donde la movilización ciudadana transformó situaciones críticas, como la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial o el auge tecnológico de Corea del Sur tras la crisis asiática de 1997. ¿Elegiremos ser peones de intereses ajenos o los arquitectos de una nueva Europa, más fuerte y menos vulnerable? Esa decisión está en manos de cada uno de nosotros. No subestimes el poder de una ciudadanía despierta. La historia se transforma cuando millones deciden no callar ni rendirse. Unidos por un objetivo común y guiados por la información y la acción, es posible salir de la crisis no solo intactos, sino más fuertes y preparados para cualquier desafío futuro. Recuerda, la pasividad de hoy puede costarnos décadas de bienestar. El tiempo apremia y la responsabilidad de forjar el mañana está, por fin, en nuestras manos. Hagamos que la lección de esta crisis no sea solo un capítulo más en los libros de historia, sino el punto de partida para una Europa verdaderamente resiliente, independiente y solidaria.